Me llamo Elías Montero. Durante más de 20 años, fui el médico oficial de varias congregaciones religiosas femeninas afiliadas directamente al Vaticano. Mi función, según me habían dicho, era preservar la salud de las siervas de Dios. Lo que no sabía era que ese rol me convertiría en testigo de algunos de los secretos más oscuros de la Iglesia Católica. Lo que vi, lo que toqué, lo que escuché entre los muros de piedra y los rezos diarios, aún hoy me persigue. Cuando acepté el cargo, yo era un católico ferviente. Estudié medicina en Roma, especializado en ginecología, y fue durante mi residencia cuando atendí a una religiosa proveniente de un convento cercano. Tenía fiebre, mareos y una extraña sensibilidad en el abdomen. El diagnóstico fue inequívoco: embarazo de 14 semanas. Al mencionarlo, la Madre Superiora bajó la mirada y solo dijo: no fue humano, fue el demonio que la tentó. En ese momento creí que era una excusa, una forma de negar la verdad. Pero pronto descubriría que esa era la narrativa oficial, una que se repetía con demasiada frecuencia. Aquel fue el comienzo. En los primeros 5 años, documenté más de 15 casos similares en diferentes conventos. Cada caso era tratado con un protocolo que incluía aislamiento, oraciones de exorcismo, y en la mayoría, procedimientos médicos que no podían registrarse en ninguna base oficial. Esto no puede salir de aquí, doctor Montero. Usted juró proteger a la Iglesia, me recordaban. La culpa me carcomía. Pero también el miedo. Cada vez que preguntaba quién era el responsable, recibía evasivas. En algunos casos, las propias religiosas se culpaban: fue mi debilidad, no me resistí lo suficiente, es mi cruz. Otras callaban entre lágrimas. Nunca, jamás, se permitió investigar a fondo. Un día, llegó una carta sellada con el emblema del Vaticano. Me asignaban como médico residente en la Congregación de las Hermanas de la Santa Castidad, en España. Al llegar, noté que el convento tenía una sala oculta, una especie de enfermería clandestina. Allí atendía a la hermana Lucía, una joven de apenas 28 años, embarazada. Fue entonces cuando comprendí que esto no era accidental ni aislado. Era un patrón. Y yo, sin quererlo, me había convertido en parte de él. La Congregación de la Santa Castidad tenía más que muros altos y vitrales sagrados. También tenía secretos. La Madre Superiora, una mujer seca y meticulosa llamada Inés de la Cruz, me observaba cada día con ojos penetrantes, como si pudiera leer mi conciencia. Durante mis primeros meses, me limité a hacer mi trabajo médico, revisando a las hermanas, entregando informes falsos y participando en misas obligatorias. Pero dentro de mí, algo hervía. Un anochecer, mientras revisaba un gabinete en el dispensario médico, descubrí un compartimento falso. Dentro había una carpeta de cuero envejecido con las palabras Archivo Ecclesiae Secreta. No pude resistir. Lo abrí. Lo que encontré me heló la sangre. Allí había registros de embarazos que databan de décadas atrás. Nombres de monjas, fechas de concepción estimadas, observaciones médicas escritas con una frialdad quirúrgica. Algunos documentos incluían nombres de sacerdotes, iniciales codificadas y en un caso incluso fotografías de recién nacidos. ¿Qué pasaba con esos niños? ¿Dónde estaban? Esa noche no dormí. Por la mañana, pedí hablar con la Madre Inés. Le mostré uno de los archivos. Ella no se inmutó. Usted ha visto demasiado, doctor Montero. Pero aún puede elegir: servir o traicionar. Fue una amenaza velada. Supe que estaba siendo observado. Comencé a escribir todo en un cuaderno que escondí en el doble fondo de mi maletín médico. Sabía que corría peligro. También comencé a hablar discretamente con algunas hermanas que inspiraban confianza.
Una de ellas fue Sor Catalina, una mujer de voz suave y ojos tristes. Me confesó que ella también había estado embarazada una vez. Fue el padre Benito. Me dijo que era una gracia divina, que sería como María. Cuando intenté denunciarlo ante el obispo local, me recibió con amabilidad hipócrita. Dijo que investigaría. Al día siguiente, Sor Catalina fue enviada a una misión en África. Nunca más supe de ella. A partir de ese momento, supe que el sistema era más grande de lo que imaginaba. Estaba infiltrado, protegido desde lo más alto. Y lo peor, muchos lo sabían y callaban. Pasaron semanas desde la desaparición de Sor Catalina. Pero su confesión retumbaba en mi conciencia. Empecé a notar algo que antes me había pasado desapercibido. Había patrones en los embarazos. Cada uno coincidía con las visitas de ciertos clérigos. Visitas breves, a puerta cerrada, siempre justificadas por reuniones espirituales o retiros internos. Comencé a anotar las fechas, los nombres, los síntomas. Todo encajaba. En una noche tormentosa, Sor Milagros, una de las religiosas más jóvenes, acudió a mí con un sangrado severo. Aborto espontáneo. El rostro de terror en sus ojos no era solo por el dolor, sino por lo que sabía que venía: castigo espiritual, aislamiento, silencio eterno. Me arrodillé a su lado, tomé su mano, y por primera vez le prometí a una de ellas que la historia iba a cambiar. Esa misma semana, intenté contactar a una periodista que conocía desde mis años de universidad. Le envié una carta anónima con una copia de los archivos que había encontrado. Le dije que si algo me pasaba, debía publicar todo. Nunca recibí respuesta. Días después, mi consultorio fue allanado por miembros del clero. Buscaron el cuaderno, no lo encontraron. Lo había enterrado en el jardín del convento, dentro de una caja de metal. La madre Inés me citó de nuevo. Esta vez, no estaba sola. 2 hombres de sotana negra y acento extranjero me esperaban en su despacho. Doctor Montero, su estadía aquí ha terminado. El Vaticano ha decidido trasladarlo, me dijeron sin rodeos. No era una invitación, era una orden. O una sentencia. Antes de irme, me reuní en secreto con Sor Milagros. Le entregué una copia de mi cuaderno y le dije dónde encontrar la original si algo me pasaba. Ella lloró. Me abrazó. Y me susurró: ya hay más que quieren hablar. Pero todas tienen miedo. Usted fue el primero que nos escuchó. Me fui esa noche, no al Vaticano como querían, sino a un pueblo escondido en el sur de Francia, donde comencé a escribir esta confesión. Lo que vino después fue aún más peligroso. Agentes del Vaticano comenzaron a buscarme. Me acusaron de apostasía, de traición, pero yo ya había tomado una decisión. La verdad debía salir a la luz. La primera noche en Francia fue de paz tensa. Había cruzado la frontera sin avisar a nadie, llevando conmigo solo lo esencial: mi maletín médico, una pequeña maleta de ropa y una memoria USB donde había digitalizado parte de los documentos más comprometedores. Me hospedé en una casa antigua, propiedad de un viejo amigo que, aunque agnóstico, siempre me había creído. Pero la paz duró poco. A la semana siguiente, mi amigo me despertó sobresaltado. Había 2 hombres en un auto estacionado frente a la casa, con el motor encendido, sin moverse. Regresaron al día siguiente. Y al otro. Cambiaban de vehículo, pero no de mirada. No necesitaban hablarme, su presencia era un mensaje claro, sabían dónde estaba. Decidí mudarme a una aldea aún más remota, bajo otro nombre: Tomás Echeverría. Comencé a trabajar como médico rural, atendiendo ancianos y partos en casas humildes. Era otra vida, más humana, más real.
pero el pasado me perseguía como una sombra. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era femenina, temblorosa. Soy Milagros. Sor Milagros. Tienen tu cuaderno, pero aún no saben que hay copias. Mi corazón se aceleró. Ella logró esconder parte de los documentos en la sacristía, dentro de una vieja Biblia hueca. Pero temía por su vida. Hay rumores de una purga, están removiendo a las que sabían demasiado, dijo. Le pedí que escapara, que viniera a Francia, que tenía contactos que podían protegerla. Me dijo que lo intentaría. 2 semanas después, me enteré de que Sor Milagros había muerto. Oficialmente, una neumonía fulminante. Pero un contacto en el convento me dijo que su cuerpo fue incinerado sin autopsia y que se habían perdido sus pertenencias. No era una muerte. Era un encubrimiento. Mi alma se quebró. Pero también se encendió un fuego dentro de mí. No podía detenerme. Decidí enviar todo lo que tenía a distintas organizaciones, medios de comunicación, ONG defensoras de los derechos humanos, incluso a periodistas independientes. Pero no fue tan fácil. De los 20 correos que envié, solo 3 respondieron. 2 dudaron de mi autenticidad. Solo una periodista, una mujer valiente de Argentina llamada Sofía Arenas, aceptó escucharme. Viajó a Francia, me entrevistó durante 5 días seguidos y comenzó a escribir su reportaje. Ella también fue seguida. Su computadora fue hackeada. Un día, le rompieron los frenos del coche. Vivía con miedo. Pero no se detuvo. Juntos decidimos que lo publicaríamos bajo un seudónimo. Ella lo llamaría Los vientres del silencio. Un título inspirado en las notas de mi cuaderno. La publicación salió un mes después. Al principio fue ignorada por los grandes medios, pero comenzó a viralizarse en redes. Y entonces comenzaron las amenazas más explícitas. Cartas sin remitente. Llamadas con voces distorsionadas. Un mensaje pintado en la pared de la casa: calla o caerás. Pero ya era tarde para callar. La verdad había comenzado a respirar. Francia ya no era refugio. Se había transformado en trinchera. Cada paso fuera de casa era un cálculo. Cada sombra, una amenaza. Sofía y yo cambiábamos constantemente de ubicación. Dormíamos con los teléfonos apagados y las cortinas cerradas. Sabíamos que no éramos paranoicos, éramos conscientes. Una mañana, al abrir mi correo cifrado, vi el mensaje que cambió todo: tenemos una grabación. Alguien quiere hablar contigo. Pero solo cara a cara. El remitente era uno de los contactos que había hecho dentro de una organización suiza que investigaba abusos eclesiásticos a nivel internacional. Me dieron una dirección en Ginebra y un solo nombre: Padre Gael. Lo recordaba. Fue uno de los pocos que me había defendido en mi juicio eclesiástico antes de que él mismo desapareciera de la escena pública. Sofía insistió en acompañarme, pero era demasiado arriesgado. Viajé solo. El encuentro fue en un monasterio abandonado, donde Gael vivía oculto desde hacía años. Había envejecido, pero sus ojos aún ardían con determinación. Tengo pruebas, Tomás. Grabaciones de confesiones privadas, audios que escondí antes de que me silenciaran. Pero no los puedo cargar más. Tú debes continuar. Esa noche me entregó una caja de madera tallada, con llaves escondidas dentro de una cruz hueca. Me dijo que huyera, que ellos sabían que él había roto el pacto de silencio, que su tiempo era corto. No le creí, hasta que, 2 días después, apareció muerto en las noticias. Ataque cardíaco, decían. Yo ya no creía en coincidencias. Con las nuevas pruebas en mano, Sofía y yo planeamos un movimiento más grande, un documental. Contactamos a cineastas independientes, activistas, sobrevivientes.
Viajamos a distintos países: Polonia, México, Colombia, Italia. Documentamos testimonios desgarradores. Historias enterradas bajo siglos de impunidad. Y todo bajo el radar, con identidades protegidas y sedes móviles. El documental se llamó Redención y Fuego. Cuando lo lanzamos, la explosión mediática fue inmediata. No pudieron ignorarlo esta vez. Se abrieron investigaciones, se congelaron fondos de diócesis, incluso el Vaticano debió emitir un comunicado. Algunos nos llamaron héroes, otros herejes. Yo no quería ninguno de esos títulos. Solo quería justicia, pero el precio fue alto. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi a 2 hombres intentar forzar la puerta trasera. No lo lograron, pero sabíamos que no era un robo común. Después de eso, Sofía decidió volver a Argentina bajo protección. Yo, por mi parte, regresé a la misma aldea donde me escondí al principio. Solo, pero no derrotado. Cada día atendía pacientes, ayudaba en partos, daba clases de primeros auxilios a campesinos. Pero por las noches, seguía escribiendo. Un nuevo libro. No sobre escándalos ni instituciones, sino sobre almas. Sobre los invisibles. Sobre los que aún creen, pero sin saber en qué, porque la fe no murió en mí. Solo mutó. Quizá algún día me encuentren. Quizá me silencien. Pero lo que llevamos dentro, la verdad, la compasión, la justicia, eso ya es indestructible. Las estaciones pasaban, los días se fundían en noches y las noches en insomnios. Vivía lejos de todo y a veces incluso de mí mismo. Pero jamás me alejé de lo que sabía. Esa verdad que una vez me quemó por dentro, hoy era llama que me daba sentido. El documental Redención y Fuego había dejado huella. Más de 50 millones de personas lo habían visto. Algunas lloraron. Otras se rebelaron. Unas pocas intentaron hacer algo. Recibimos cientos de cartas, desde jóvenes seminaristas que renunciaban antes de ser atrapados por la maquinaria, hasta madres que contaban los embarazos ocultos de sus hijas en conventos, silenciadas por el miedo o el chantaje. Y sin embargo, el mundo seguía girando. La iglesia, a pesar de todo, seguía erguida, poderosa, con sus cúpulas de oro y sus sotanas de silencio. Pero algo había cambiado. Yo lo veía. Ya no podían mirar hacia otro lado con tanta facilidad. Ya no podían fingir que no sabían. Una tarde de invierno, mientras cortaba leña para el fogón, recibí una visita inesperada. Era una joven de rostro firme y mirada herida. Se llamaba Clara. Había sido novicia durante 3 años en un convento del norte de España. Me contó su historia como quien se arranca el alma de a pedazos. Quedé embarazada del obispo que nos visitaba cada mes. Me obligaron a abortar. Me encerraron en una celda durante semanas. Perdí la fe hasta que vi tu documental. No supe qué decir. A veces el dolor de otro es tan profundo que solo el silencio puede acompañarlo. Clara se quedó un tiempo. Comenzó a ayudarme con las tareas del pueblo. Atendía niños, organizaba bibliotecas, enseñaba a leer a los ancianos. Pero sobre todo, hablaba. Con voz firme. Con dolor, sí, pero también con esperanza. Se transformó en una nueva llama, y entonces comprendí, no era mi historia la que tenía valor. Era la suma de todas. La mía solo fue la primera piedra que rodó cuesta abajo. Lo que vino después fue una avalancha imparable. Decidimos abrir un refugio. Lo llamamos Casa Gael, en honor al sacerdote mártir que me había entregado las pruebas. Era una casa humilde, con paredes de adobe, huertas y espacio para 12 personas. Pero se llenó en 2 semanas.
Llegaban monjas exiliadas, seminaristas quebrados, madres expulsadas de conventos, hijos no reconocidos del clero, y con cada testimonio que escuchaba, el horror se hacía más evidente, pero también el milagro de la verdad. Porque hablar era sanar. Porque dejar de callar era comenzar a vivir. En el tercer aniversario del documental, una editorial independiente publicó mis memorias, El último juramento. No fue un bestseller, pero sí una semilla. Varias universidades comenzaron a incluirlo en sus cursos de teología crítica. Algunas diócesis se negaron a permitirlo en sus librerías. Lo supe entonces, estábamos tocando donde dolía. Una noche, mientras corregía las pruebas de un nuevo libro, Clara se me acercó con una pregunta que jamás olvidaré. Tomás, ¿todavía crees en Dios? Me quedé mirándola un largo rato. Afuera, la nieve cubría todo con su manto espeso. El silencio era absoluto, sí, pero ya no en el que me enseñaron con miedo. Creo en un Dios que llora con los oprimidos, que vomita los abusos, que se sienta a comer con prostitutas, con leprosos, con traidores. Un Dios al que la iglesia ya no representa, pero que aún vive en los corazones que no callan. Ella sonrió, como quien encuentra tierra firme después de naufragar demasiado. Los días siguientes llegaron cartas de obispos retirados, de cardenales en el exilio, incluso de un exnuncio apostólico que me pedía ayuda para testificar. Se había abierto la grieta. El muro empezaba a crujir. Un año después, la Interpol detuvo en Roma a uno de los arzobispos más protegidos del Vaticano, gracias a pruebas que habíamos filtrado. Fue el primero, no el último, y aunque muchos de nosotros aún vivíamos ocultos, sabíamos que habíamos ganado algo más valioso que la seguridad, la dignidad de haber hecho lo correcto. Hoy escribo estas últimas palabras desde una casita de montaña en los Alpes suizos. Sigo atendiendo a los que llegan con historias imposibles. Sigo curando heridas que no se ven. Sigo creyendo. Y si estás leyendo esto, es porque tú también has despertado. Porque tú también has sentido que la fe no puede ser obediencia ciega, sino luz que disipa las tinieblas. Y si alguna vez la oscuridad te rodea, recuerda esto: la verdad puede ser perseguida, puede ser silenciada, puede ser crucificada, pero jamás podrá ser callada para siempre.